El sonido de mi propia sangre golpeando el parquet de mi sala fue lo único que me confirmó que no estaba soñando. Mi hermano, el niño de oro de mis padres, me tenía inmovilizada contra el suelo, sus manos rodeando mi cuello, sus ojos inyectados en una furia que no reconocía. Pero lo que más me heló la sangre, lo que verdaderamente destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre el concepto de familia, no fue su puño ni la oscuridad del apartamento sin electricidad. Fue escuchar a mi madre, al otro lado del teléfono, diciéndole a la policía y a los servicios sociales que yo era una monstrua secuestradora, una abusadora que merecía ser encerrada. En ese momento, entre el dolor físico y la asfixia, entendí que para salvar a los niños, no solo tenía que destruir a mi hermano, tenía que declarar la guerra a mi propia sangre. Soy escritora de romance freelance. Durante años, mi vida se redujo a crear mundos donde el amor todo lo puede, donde los finales son felices y las familias disfuncionales se curan con un abrazo bajo la lluvia. ¡Qué ingenua fui! La realidad no tiene guión, y la mía estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que no podría despertar con un te amo. Todo comenzó con una insignificancia, como suelen hacerlo los grandes desastres. Mi sobrino Jos, de 12 años, era el epítome del niño consentido, un pequeño tirano moldeado por el favoritismo ciego de mis padres y mi cuñada. Su hermana, Lu, de 9 años, era su antítesis, silenciosa, esforzada, invisible. Cuando Lu ganó un concurso de deletreo tras semanas de sacrificios, mis padres ni siquiera se inmutaron. Pero el cumpleaños de Jos era un evento nacional. Yo, harta de la injusticia, compré un peluche para Lu como premio a su esfuerzo y un videojuego para Jos. La fiesta de cumpleaños fue el detonante. Jos y Lu discutieron por el control remoto. Jos, en un acto de crueldad calculada, entró a la habitación de su hermana, destrozó el peluche que yo le había regalado y le dijo que no merecía tener cosas bonitas. Cuando Lu lloró, mi hermano la castigó a ella por hacer berrinches, obligándola a recoger los pedazos de su propio corazón destrozado mientras él se reía. Mi mejor amigo, quien presenció la escena, me lo contó todo. Me dijo que Jos había manipulado a mis padres para culpar a Lu esa noche. La ira me consumió. Me negué a darle a Jos su regalo. Miré a mi hermano y a mi cuñada a los ojos y les dije que eran crueles, que estaban destruyendo a esa niña. La guerra estaba declarada. Pero yo no sabía que la verdadera monstruosidad apenas se estaba gestando. Días después, fui a recoger a Lu. La saqué de esa casa bajo el pretexto de que necesitaba calmarse. La llevé a McDonald's, le compré un oso de peluche gigante y la escuché hablar. Pero mientras la observaba, los recuerdos comenzaron a encajar. Meses atrás, Lu se había fracturado el brazo izquierdo. Me dijeron que se resbaló por las escaleras. Es torpe, me dijeron. Pero esa noche, con Lu a mi lado, le pregunté. Su silencio fue más ensordecedor que un grito. Finalmente, entre sollozos, me confesó la verdad. Jos la había empujado. Y mi hermano, su padre, se había reído mientras ella gritaba de dolor en el suelo. Verifiqué la historia con una vecina, quien me confirmó que ella había sido quien llevó a Lu al hospital, escuchando a mi hermano gritarle a la niña que dejara de hacer escándalo. Perdí el control. Llamé a mis padres, esperando que intervinieran, que fueran los abuelos protectores. Mi madre, con una frialdad clínica, me dijo que eran cosas de niños. En ese instante, vi todo rojo. Comprendí que el mal no solo residía en mi hermano, sino en la complicidad silenciosa de quienes debían proteger a los inocentes. Decidí que no me llevaría a Lu de visita. Me la llevaría para siempre. Pero yo era una escritora freelance, soltera, con ingresos modestos. Los servicios sociales de mi país me habían cerrado las puertas anteriormente por mi situación financiera. Así que recurrí a la única arma que tenía, el chantaje. Reuní cada prueba, cada mensaje, cada testigo. Citó a mi hermano y a mi cuñada en mi casa. Les dije que si no me cedían la custodia de Lu, destruiría sus vidas. Publicaría todo en redes sociales, enviaría la evidencia a sus empleadores, a sus amigos, a la prensa sensacionalista de nuestro país. Mi hermano se abalanzó sobre mí, pero le señalé la cámara de seguridad que grababa cada segundo. Estaba tan furiosa que me sentía entumecida. Mi cuñada, con una venenosidad que me revolvía el estómago, me llamó pequeña zorra refiriéndose a su propia hija de 9 años. Le recordé que había querido abortarla. Les di a elegir, me la entregaban o yo exponía su podredumbre al mundo y los servicios sociales les quitarían a ambos niños. Aceptaron. Mi cuñada me dejó un mensaje de voz cediendo a Lu. Fue un acto de desesperación, de chantaje, de locura. Pero la tenía a ella. Las primeras semanas fueron un refugio. Pintamos la habitación de invitados de color lavanda. Comíamos helado, veíamos películas de Disney.
Pero la paz es frágil cuando se construye sobre los cimientos de la venganza. Hace unos meses, la realidad golpeó mi puerta. Literalmente, estaba trabajando cuando la electricidad se fue. No estaba en el horario de cortes. Dejé a Lu viendo una película en mi portátil. Lo que no supe fue que mi hermano había cortado el interruptor principal desde fuera. Entró por la fuerza. Lo empujé hacia mi habitación, cerré la puerta, pero él la destrozó. Me golpeó. Creo que intentó matarme. Si no hubiera sido por el padre de mi vecina, que escuchó los estruendos y entró corriendo, hoy no estaría escribiendo esto. Cuando la policía llegó, yo estaba sangrando, con la cara desfigurada y una pierna que no podía soportar peso. Pero el verdadero horror comenzó cuando mi hermano, con la boca llena de sangre y mentiras, me acusó de secuestrar a Lu, de abusar sexualmente de ambos niños. Y lo peor, Josh, mi sobrino, el niño que yo había intentado salvar, repitió las palabras de sus padres como un loro. Fue el infierno. Me llevaron al hospital. Mis padres aparecieron, no para preguntarme cómo estaba, sino para intentar llevarse a Lu. El policía tuvo que bloquearles el paso. Los servicios sociales, obligados por las acusaciones de abuso, retiraron a Lu de mi cuidado. La entregaron a mi primo, un hombre bondoso con una familia estable. Me prohibieron verla. Me despierto cada noche empapada en sudor, escuchando los gritos de Lu cuando se la llevaron. Mi hermano fue a la cárcel, pero mis padres pagaron su fianza. Mi cuñada comenzó una campaña de difamación, diciéndole a todo el mundo que yo era una abusadora. Mi vida se desmoronó. Dormía con las luces encendidas, con un generador para que las cámaras de seguridad nunca más me fallaran, pero la verdad tiene una gravedad propia, siempre encuentra la manera de caer. Mi abogado, un amigo que conocí en internet y que se convirtió en mi ancla, logró que evaluaran a los niños. El psicólogo infantil fue implacable. Tras horas de entrevistas, la conclusión fue demoledora: no había abuso en mi casa. Pero lo que sí había era un trauma severo en Lu y una manipulación tóxica en Josh. El niño terminó confesando que sus padres le habían enseñado exactamente qué decir para destruirme. El sistema, que me había fallado al principio, finalmente actuó. Tanto Lu como Josh fueron retirados permanentemente del cuidado de mi hermano y mi cuñada. Están en proceso de terminar sus derechos parentales. La mujer de servicios sociales, una mujer con corazón de acero y empatía infinita, se sintió perturbada por cómo mi cuñada se refería a Lu. Está a salvo. Mi primo y su esposa, viendo el amor que le tienen y la estabilidad que pueden ofrecerle, han iniciado el proceso de adopción. Lu ha dejado de llamarme tanto. Al principio me dolió en el alma, pero mi terapeuta me ayudó a entender: yo soy un recordatorio de su pasado, de la tía que la sacó de esa casa pero que también estuvo en medio del caos. Para ella, sanar significa mirar hacia adelante, hacia su nueva familia, hacia sus nuevas primas, hacia su nueva escuela. Le compré una alcancía de Mickey Mouse. Sé que está ahorrando para su futuro. Y eso me basta. Saber que está a salvo es el único final feliz que necesito. Pero, ¿qué pasa con el victimario? ¿Qué pasa con el niño que empujó a su hermana por las escaleras, el niño que mintió para meter a su tía en la cárcel? Josh fue retirado de la casa de mis padres. La mujer de servicios sociales, en una decisión que me dejó helada, me permitió tenerlo conmigo temporalmente. Mis padres lo habían estado culpando por la destrucción de la familia, y el niño estaba roto. Tener a Josh en mi apartamento fue la experiencia más compleja y dolorosa de mi vida. Él sabía lo que había hecho. Cargaba con una culpa que lo estaba consumiendo. No dormía, no comía, tenía ojeras profundas. Cuando intentaba abrazarme, yo me apartaba. El instinto de protección hacia Lu me impedía tocar al niño que la había lastimado. Un día lo encontré llorando en el pasillo por mi rechazo. Me sentí la peor persona del mundo. Mi terapeuta me enseñó que Josh también es una víctima. Víctima de unos padres que le enseñaron que la crueldad era poder, que la mentira era un escudo. Pero yo no podía ser su salvadora. No soy su madre, no soy su figura de autoridad legal, y mi apartamento, mi vida, mi trauma reciente, no eran el lugar para que él sanara. Familiares lejanos, primos hermanos en otra ciudad, se ofrecieron a acogerlo. Tienen un hijo de su edad. Lo llevé a visitarlos. Josh me preguntó si allí podría ir a una escuela nueva, si podría hacer nuevos amigos, si podría empezar de cero. Le enseñé a escribir cartas, como mi padre me enseñó a mí cuando era niña. Prometió escribirme. Cuando se fue, sentí un vacío inmenso, pero también una paz profunda. A veces, amar significa soltar. A veces, la redención no es tener a alguien a tu lado, sino asegurarte de que esté en el lugar correcto para que no vuelva a romper a nadie, ni a sí mismo. Hoy, mi vida es un lienzo en blanco, lleno de cicatrices, pero mío, mi hermano y mi cuñada se divorciaron.
El colapso de su fachada los destruyó. Mi hermano fue arrestado nuevamente, esta vez por irrumpir en la casa de mi cuñada con cosas que la aterrorizaron. Ella llamó a la policía. Mis padres no pagaron su fianza. El imperio de mentiras se tragó a sus creadores. Mis padres me llamaron la semana pasada. No para gritar. Solo para hablar. Se ven viejos. Cansados. Derrotados por el peso de haber criado monstruos y haber perdido a sus nietos. Les dije que si querían ver a Jos o a Lu, tenían que aceptar que yo soy la puerta de entrada, y que esa puerta tiene cerradura. No discutieron. Solo escucharon. Los extraño, porque son mis padres, pero la sangre no perdona el abuso, y el respeto se gana, no se hereda. Tengo 29 años. Dejé de escribir romances de ficción. Estoy estudiando para ser analista de datos. Me gusta la lógica, me gustan los números, me gusta un mundo donde las variables tienen un resultado predecible y justo. He bajado de peso, mi cara ya no parece un lienzo abstracto de moretones, mi pierna sanó. Pero las noches aún son difíciles. Por eso adopté una gata. Es pequeña, negra, y cree que es la dueña del apartamento. Cuando llego y la casa está en silencio, escucho sus ronroneos y sé que estoy a salvo. He aceptado que mi papel en la vida de Lu y Jos ahora es el de un faro a la distancia. Ellos saben que estoy aquí. Tienen mi número. Si el mundo se derrumba, yo seré su refugio. Pero su vida, su felicidad, su normalidad, pertenece a otros ahora. Escribí todo esto porque durante meses, en los foros más oscuros de Internet, entre actualizaciones de madrugada y llantos de frustración, miles de desconocidos me tendieron la mano. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron rutas de aprendizaje, me ofrecieron consuelo cuando sentía que me asfixiaba. Nunca acepté el dinero, pero acepté el amor. Me enseñaron que la familia no es solo la que te toca por ADN. La familia es la que te sostiene cuando el techo se cae a pedazos. Cierro este capítulo. No habrá más actualizaciones sobre ellos. Ellos necesitan vivir sus vidas, y yo necesito vivir la mía. Quiero viajar, quiero trabajar en mí misma. Quiero sanar las partes de mi infancia que entendí gracias a la oscuridad de mis hermanos. Si hay algo que aprendí en este viaje infernal, es que el mal a veces se disfraza de tradiciones familiares, y que el amor verdadero a veces requiere destruirlo todo para construir un refugio seguro. No soy una heroína. Soy una tía que se negó a mirar hacia otro lado. Y aunque me costó la cara, la pierna, y mi relación con mis padres, si cierro los ojos y escucho la risa de Lu en la casa de mi primo, o leo una carta de Jos desde su nueva ciudad, lo volvería a hacer. Mi hermano se reía cuando su hijo empujó a su hermana por la escalera. Pero ya no se ríe. Y yo, por primera vez en mi vida, puedo respirar.